La Unión Soviética no perdió la Guerra Fría en el campo de batalla. No fue una derrota provocada por tanques, misiles o ejércitos enfrentados. Fue un colapso silencioso, una guerra económica librada en los mercados internacionales, gestada en las reuniones diplomáticas y sellada con acuerdos energéticos. Su caída comenzó cuando la fuente de su poder, el petróleo, se convirtió en su mayor debilidad. En las décadas de 1970 y 1980, la economía soviética se transformó en un gigante dependiente del oro negro. Las reservas de petróleo y gas natural del país eran vastas, y las exportaciones de energía se convirtieron en la columna vertebral del presupuesto estatal. El Kremlin financiaba su ejército, su aparato político y su red de estados satélite en Europa del Este con los ingresos del crudo. Por cada barril vendido, el gobierno obtenía divisas fuertes, dólares y marcos, indispensables para comprar tecnología occidental, maquinaria y bienes de consumo que la industria soviética no podía producir con eficiencia. En 1980, el petróleo representaba más del 60% de las exportaciones totales de la URSS y cerca del 30% de su presupuesto nacional. Cada punto porcentual del precio internacional era, literalmente, una cuestión de supervivencia económica. Mientras la cotización del barril se mantenía alta, gracias a las crisis petroleras de los 70 y a la política de la OPEP, el Kremlin disfrutaba de una abundancia relativa. Los dirigentes soviéticos podían gastar sin restricciones, financiar guerras por delegación, subsidiar alimentos, mantener el control sobre sus repúblicas y continuar la carrera armamentística contra Estados Unidos. El petróleo no solo alimentaba los motores del país, mantenía vivo el mito del comunismo invencible. Sin embargo, esta fortaleza tenía una grieta fatal. A diferencia de las economías occidentales, diversificadas y basadas en la innovación, la soviética era rígida, centralizada y casi estática. La productividad estancada, la obsolescencia tecnológica y la falta de estímulos económicos hacían que la URSS dependiera de los precios internacionales como un enfermo del respirador. Una caída abrupta del barril podía arrastrar consigo todo el sistema. Durante años, los planificadores soviéticos creyeron que el petróleo sería una garantía eterna. Apostaron a que la demanda mundial seguiría creciendo y que el precio se mantendría alto, asegurando divisas constantes. Nadie en Moscú imaginaba que, miles de kilómetros al sur, los desiertos de Arabia Saudita y los intereses geopolíticos de Washington estaban a punto de unirse en un pacto que reescribiría las reglas del juego mundial. Mientras tanto, dentro de la URSS, la dependencia se profundizaba. La burocracia del Gosplan basaba sus pronósticos presupuestarios en los ingresos petroleros, y los proyectos sociales del Partido Comunista se multiplicaban sin un respaldo productivo real. Cada república del bloque soviético vivía en parte gracias a los subsidios energéticos de Moscú, gas barato, petróleo a bajo costo y préstamos sin interés. La aparente estabilidad del sistema descansaba sobre un único recurso volátil. La paradoja era evidente. El mismo petróleo que financiaba el poder soviético también lo ataba a un destino que no podía controlar. Mientras Occidente innovaba en tecnología y finanzas, la URSS se convertía en rehén de un mercado que no manejaba. Y un día, ese mercado cambió. No por azar, ni por un ciclo natural. Cambió por una decisión política, fría y calculada. Todo funcionaba, hasta que un acuerdo secreto entre Washington y Riad alteró el curso de la historia. Un pacto escondido bajo la arena del Golfo Pérsico que transformaría la abundancia soviética en una crisis irreversible. En el invierno de 1981, en los pasillos silenciosos del poder en Washington, se tejía una trama invisible. Ronald Reagan acababa de llegar a la Casa Blanca decidido a ganar la Guerra Fría sin disparar una sola bala. Sabía que enfrentarse militarmente al bloque soviético sería suicida. Pero había otro campo de batalla, la economía global. Y allí, Estados Unidos tenía un aliado silencioso, rico, ambicioso y dispuesto a jugar su propio juego, el Reino de Arabia Saudita. La alianza entre Washington y Riad no surgió de la nada. Desde mediados de los años 70, cuando el mundo tembló ante los embargos petroleros y las crisis energéticas, ambas naciones comprendieron el poder estratégico del petróleo. Para los árabes, era la fuente de su riqueza interminable; para los estadounidenses, la llave para controlar la arquitectura económica del planeta. Pero en los 80, ese poder adquirió un nuevo propósito,
Usar el petróleo como arma para asfixiar a la Unión Soviética. En una serie de encuentros discretos, algunos en Riad, otros en la base aérea de Darán, y unos cuantos en salas cerradas del Departamento de Estado, diplomáticos y estrategas económicos norteamericanos propusieron un plan audaz. Si Arabia Saudita aumentaba masivamente su producción de crudo, los precios mundiales se desplomarían. Cada barril adicional en el mercado sería un golpe directo al corazón financiero del Kremlin. Los saudíes escucharon con atención. Sabían que su alianza con Washington no solo garantizaba protección militar frente a Irán y sus rivales regionales, sino también un papel central en el control del flujo de energía mundial. A cambio, Estados Unidos ofrecía lo que ningún otro podía: apoyo militar ilimitado, tecnología, inteligencia y seguridad para la monarquía. Fue un trato sellado en silencio, con un apretón de manos cubierto por el velo del secreto diplomático. Y entonces empezó el movimiento invisible que cambiaría la historia. En cuestión de meses, Arabia Saudita triplicó su producción de crudo. Entre 1981 y 1985, el precio del barril cayó de más de $35 a menos de 10. Para el consumidor occidental fue una bendición: gasolina barata, energía accesible, prosperidad aparente. Pero para Moscú, fue el principio del ahogo. Cada dólar perdido en la cotización significaba miles de millones menos para el presupuesto soviético. Las cifras eran descarnadas: por cada $5 de caída, la URSS perdía más de 20,000 millones de dólares al año en ingresos. Era un golpe que ninguna economía planificada podía resistir. Los tecnócratas soviéticos intentaron sostener el tipo con préstamos y reduciendo importaciones, pero la hemorragia era incontrolable. Los pozos petroleros seguían funcionando, pero el dinero se evaporaba antes de llegar a las arcas del Estado. Washington observaba en silencio. Los informes de la CIA celebraban los efectos devastadores del desplome de precios sobre la solvencia soviética. En las oficinas del Tesoro estadounidense circulaban proyecciones que mostraban cómo el poder de Moscú se debilitaba mes a mes. Y en Riad, el rey Fahd sonreía discretamente. Su amistad con Estados Unidos nunca había tenido un retorno tan tangible. En el Kremlin, la reacción fue de incredulidad primero, y de pánico después. El ministro de Finanzas advertía que los ingresos por exportaciones han caído en casi un 50%, mientras las reservas en divisas se agotaban. Los diplomáticos soviéticos en Occidente intentaban explicar que eran fluctuaciones temporales del mercado. Pero dentro de las paredes del Politburó, la verdad era otra: estaban atrapados. El plan de Reagan había funcionado. Sin enviar un solo soldado, había provocado una caída libre en la economía del enemigo. La gran maquinaria petrolera soviética, que antes alimentaba la expansión global del comunismo, se había convertido en su cadena. Y cada día que el barril bajaba, la soga se apretaba un poco más. En las profundidades del Kremlin, el invierno de 1985 se convirtió en una pesadilla que nadie esperaba. Los informes secretos del Gosplan, el corazón planificador de la economía soviética, llegaban a las mesas del Politburó como veredictos de muerte. El precio del petróleo había colapsado a $8 por barril, y con él, los ingresos anuales de la URSS se habían evaporado en más de 30.000 millones de dólares. Era una hemorragia catastrófica: el 40% del presupuesto nacional dependía de ese crudo, y ahora las arcas estaban vacías. Mikhail Gorbachov, recién ascendido al poder, heredaba un monstruo herido de muerte. Las reuniones nocturnas en el Politburó se llenaban de voces airadas y cálculos desesperados. «Tenemos que recortar subsidios», insistía un ministro, mientras otro replicaba: «eso provocará revueltas en las repúblicas». El déficit presupuestario explotó al 10% del PIB, un lujo que ninguna economía centralizada podía permitirse. Las colas por pan y leche se multiplicaron en Leningrado y Moscú, los estantes vacíos se convirtieron en símbolo de la estabilidad soviética. La dependencia del petróleo había envenenado todo el sistema. Sin divisas, la URSS no podía importar grano de Estados Unidos, irónicamente, el mayor exportador mundial gracias a su propia agricultura moderna. La modernización tecnológica, soñada por Gorbachov con su perestroika, se quedó en palabras. Las fábricas seguían usando maquinaria de los años 60, ineficientes y obsoletas.
Los subsidios a Cuba, Vietnam y Europa del Este se redujeron drásticamente, sembrando resentimiento en el bloque soviético. Pero el golpe más cruel vino de las finanzas globales. Con reservas agotadas, Moscú recurrió a préstamos occidentales. Sin embargo, el desplome petrolero había destruido su crédito, los bancos elevaron las tasas de interés al 12 a 15%, convirtiendo cada dólar prestado en una cadena de deuda impagable. La CIA estimaba que, para 1989, la deuda externa soviética superaba los 70.000 millones de dólares, una bomba de tiempo que Gorbachov no podía desactivar. Dentro del país, la crisis interna escalaba como un incendio forestal. Las nacionalidades oprimidas, ucranianos, bálticos, georgianos, veían en el hambre y el caos una oportunidad para romper las cadenas. Las huelgas en las minas de carbón de Siberia paralizaban la producción, los intelectuales disidentes ganaban eco en la prensa glasnost. Gorbachov hablaba públicamente de dificultades temporales, pero en privado, sus asesores calculaban, el sistema tiene 2, quizás 3 años antes del colapso total. La estrategia de Reagan había sido maestra, no disparar un tiro, solo inundar el mercado con petróleo saudí y dejar que la rigidez soviética hiciera el resto. El Pacto del Desierto, combinado con la dominancia del dólar en el sistema financiero global, creó una trampa perfecta. La URSS, gigante de acero y misiles, se ahogaba en su propia rigidez económica. En diciembre de 1991, la bandera roja bajaba del Kremlin, la Unión Soviética se disolvía en 15 repúblicas independientes, víctima de una guerra que nunca vio venir. Hoy, las lecciones resuenan con fuerza. Naciones dependientes de materias primas, petróleo, gas, minerales, siguen vulnerables a alianzas energéticas y fluctuaciones del dólar. Rusia postsoviética lo sabe bien, Venezuela y otros lo aprenden a golpes. Las economías centralizadas chocan contra mercados globales manipulados por potencias como Estados Unidos y sus aliados petroleros. La diversificación no es opción, es supervivencia.